seguimos la predicación en el libro de Hebreos y predicaré del versículo 12 al versículo 17. Y el título de mi predicación, quizás al principio pensarás que estoy un poco equivocado, pero un poco más adelante vamos a entender el porqué. El título es: no busques la paz y la santidad, sino síguela en Cristo Jesús. No busque la paz y la santidad, sino sígala en Cristo Jesús. Hay una diferencia que vamos a explicar un poco más adelante. Los versículos de los cuales voy a predicar, voy a leer ahora. Hebreos capítulo 12, del 12 al 17. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió, perdón, Esaú, yo pongo una L ahí para que no haya, ¿verdad? Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Bueno, he leído el texto para que nadie se asuste, porque no iba a leerlo ahora, leeré después otra vez un poco más adelante. Así que, hermanos, venimos predicando sobre la carta de los Hebreos desde hace mucho tiempo ya en esta iglesia. La verdad es que ya no me acuerdo en qué mes de este año hemos empezado a predicar en el libro de los Hebreos. Y está siendo de mucha bendición para el crecimiento de la iglesia, la verdad. Y si nos ponemos ahora mismo, porque yo creo que el contexto nosotros ya sabemos de qué se trata la carta de los Hebreos. Primero vemos que, incluso ya se predicó la semana pasada sobre la disciplina, ¿no? Dios nos llama a la santidad. Eso es lo que trata la carta de Hebreos, y la exaltar a Cristo sobre todas las cosas, ¿no? Exaltar el nombre de Dios, el Jesucristo sobre todas las cosas. Pero si nos ponemos en la piel de los hebreos, ¿cómo será que nosotros hoy mismo, ¿no? ¿Qué sentiríamos nosotros, ¿no?, bajo la presión que ellos estaban sintiendo en su contexto, en la época? Pero también pienso que más que la presión que ellos quizás sentían, lo que ellos deberían sentir era el poder de Dios y el cuidado de Dios para con ellos, trayendo a nosotros, en vez de pensar o estar analizando el sufrimiento que quizás nosotros tenemos o la persecución que quizás nosotros pasamos, es pensar más bien en el cuidado que Dios tiene con nosotros. Porque ¿qué Dios abandona o qué padre abandona a un hijo suyo? Es verdad que nosotros vemos en las noticias monstruos, no son padres, monstruos, ¿no?, que incluso llega a asesinar a hijos. Esos no son padres, porque un padre no abandona a un hijo. Dios no abandona a su pueblo. El pueblo hebreo estaba ahí, como hemos visto desde un principio, con la cabeza baja, la moral por los suelos, sin ánimo para luchar. No tenían ánimo. Quizás ya había pensado que Dios ya no estaba y que ya no merecía la pena seguir buscando del Señor. No tenían ánimo para luchar. Así que, hermanos, trayendo para nosotros, tenemos que tener ánimo en medio de la dificultad. Pero Dios, así como hace hoy,
para animar, para levantar a su pueblo, siempre levanta a alguien. Eso ya vengo hablando hace mucho. Nunca deja a su pueblo. Levanta a alguien para predicar el evangelio en medio de la adversidad. Llama a personas para que levantar la cabeza de su iglesia, para que la iglesia se levante, tenga fe en el Señor. Entre otras cosas que predicó Gerson la semana pasada, él habló sobre la disciplina de Dios y que nosotros debemos soportar la disciplina y que nosotros, como los que somos padres, cuando disciplinamos a nuestros hijos, disciplinamos para el bien. Así que la disciplina de Dios es para nuestro bien. Gerson predicó sobre eso, pero ese texto va también de la mano de la disciplina de Dios para su pueblo. Y no sé hasta qué punto los hebreos aceptó la disciplina. Pero como dice la palabra, aunque en un principio la disciplina parece que no tiene buen gusto, ¿verdad? Cuando Dios disciplina, cuando un padre disciplina a un hijo, en un principio no tiene buen sabor, ¿verdad? Pero a la larga produce buenos frutos. ¿No es así? La disciplina de Dios es para esto. Quizás en un principio, cuando uno predica, y estoy aquí predicando, quizás incluso tú puedes pensar, es que Él sabe mi problema, o sabe mi vida, y está hablando para mí. No. Es Dios, es por medio. Estamos aquí en un texto en concreto. Tenemos ex versículos, y estoy hablando de él. Y si esos versículos ahora te está hablando a ti, de alguna manera, es Dios. Porque estoy hablando de esos versículos. Es un mensaje de Dios, no solo allá para el pueblo hebreo de la época, sino que para su iglesia hoy, porque pertenecemos a este pueblo, al pueblo escogido de Dios. Así que debemos aceptar la disciplina, porque a la larga produce fruto apacible. Apacible. El problema, hermanos, está cuando uno no recibe bien la disciplina. Y tanto yo como hijo, ya recibí disciplina de mi padre, de mis padres, y ahora como padre sabemos perfectamente que cuando disciplinamos a nuestros hijos, en un principio, en este momento, no queremos recibir. Creemos que eso está pasado de moda. Es que mi padre era de otra generación y ahora me quiere educar, y pensamos que está pasado de moda, y no aceptamos la disciplina. Y a veces la palabra de Dios es igual. Estamos en la iglesia y hay una disciplina, hay una aplicación para nuestra vida, pero no la queremos aceptar. La entendemos, pero entra por aquí y sale por aquí. No la aceptamos. No aceptamos la disciplina de Dios. Y cuando una persona no acepta la disciplina de Dios, solo me queda una palabra. Es una persona orgullosa. El orgullo ahora pasa por encima de la palabra de Dios porque no quiere aceptar la disciplina. Y cuando esta palabra se apodera de la persona, ese orgullo se apodera de la persona, hermanos, por experiencia propia, cuando una persona orgullosa no quiere entregarse al Señor, esa rebeldía, su caída es inminente. Un hijo de Dios, estoy hablando, a los escogidos, cuando Dios te exhorta, no haces caso, pasa nada, pero la recompensa viene. Lo primero que pasa con una persona orgullosa, hablando del orgullo, el enfriamiento. La persona se enfría. Ya la iglesia es como segundo plano, ya la dejamos en segundo plano. Ya las cosas de Dios ya no son tan buenas como antes eran, ¿no? Las cosas que parece ser que eran importantes para él, el tiempo que él gastaba para dedicarse a un devocional, a leer la palabra de Dios, a disfrutar en oración de la presencia de Dios, ya no son tan importantes en su vida, ¿no? Y no hay cosa peor para un cristiano que no acepta la disciplina de Dios, porque esos son los primeros síntomas, ¿no? Y los resultados son muy, pero que muy negativos. Primero, con él mismo, porque no acepta la disciplina. Entonces, él mismo ya no está de acuerdo
con lo que Dios tiene para él. Entonces, el primer efecto negativo es para su propia vida, pero es que luego él abre brecha para los que le siguen. Si es madre, los hijos. Si es padre, lo mismo, y la esposa. O sea, lo negativo no es solo para él, sino que él está abriendo brecha de este negativismo para toda su familia, ¿no? Yo puse un ejemplo como una persona que está enamorada de otra persona, ¿no? Incluso ya he dicho eso aquí alguna vez. Hoy día ya no se ve mucho ese brillo que había en los jóvenes de antiguamente, que cuando estaban enamorados de una chica, los ojos brillaban más que normal, y de la chica también, ¿no? Hoy no se ve mucho esto, pero es como esto, una persona que está enamorada de la palabra de Dios, por ejemplo, pero que ahora viene una exhortación y él no acepta esa exhortación, ese brillo, ese amor que él tenía por la palabra de Dios, ya, aquel brillo que él tenía ya no, empieza a caer por tierra, y aquel enamoramiento ya empieza a desaparecer, viene el enfriamiento, ¿no? No sé cuántos aquí habéis estado enamorados, yo sí, yo he estado enamorado y sé lo que es esto, es precioso, pero cuando uno pierde este enamoramiento es triste, es muy dolido, duele mucho. Y eso pasa con las personas que no aceptan la disciplina de Dios. Ya la iglesia ya no es lo mismo. Los hermanos ya no son lo mismo. Empezamos a sacar punta, ¿no?, de todo. Así que de pronto todo eso se acaba, el brillo que había en los ojos se vuelve en oscuridad y ahora solo puede ver las cosas negativas. ¿Está yendo para la iglesia? Aquí solo podemos ver lo negativo de la iglesia. Y me gustaría ir a un texto que está en Apocalipsis 2, versículo 4 y 5, que dice así: pero tengo contra ti, hablando de las iglesias, y aquí habla de una de las iglesias, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Cuando empieza ese enfriamiento, hermanos, con la iglesia, es que hay algo. ¿Qué es lo que nos aparta de Dios? El pecado. Si hay algo que nos está haciendo apartar de Dios, de las cosas de Dios, es porque hay pecado. Hay algún pecado. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Arrepiéntete. Piénsalo en tu mente. ¿Dónde te has caído? ¿Qué es lo que te está haciendo separar de las cosas de Dios? ¿Qué es lo que te hace enfriar? ¿Por qué ahora ya no tienes ese amor que tenías antes? Hay un error, hay un fallo, hay un pecado ahí. Tienes que reconocer ese pecado, dejar el orgullo para atrás, reconocer ese pecado, pedir perdón, arrepentirse, para que el Señor te perdone y para que tú vuelvas otra vez al primer amor. Los versículos que estamos, por la exhortación que hace el autor de los Hebreos, podemos ver que eso parece ser que estaba pasando con ellos, como que habían perdido el primer amor. No importa si era porque estaban siendo perseguidos, si había ahí persecución. Lo que está claro es que estaban perdiendo el primer amor. Pero Dios no les deja ahí solos. Levanta una persona para animarles, para exhortarles, que es el autor del libro de los Hebreos, de la carta esta, para animarles. Así que por la exhortación que hace el autor de los Hebreos, podemos ver que había en ellos ese distanciamiento del Señor. No sé si se usa bien esa palabra en español, pero bueno, es lo que me ha salido ahora. La gente había perdido el primer amor y ahora tenía una vida ociosa. Porque, hermanos, la vida con Cristo no es ociosa. Es todo lo contrario. No hay tiempo para otras cosas. No hay tiempo. Hebreos 12:12. Miren lo que dice ese versículo.
Por lo cual, ese es el autor de los Hebreos exhortando, después de que todo lo que predicó Gerson la semana pasada, ahora el autor está diciendo, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hermanos, fijaos en ese versículo, levantaos las manos caídas y las rodillas paralizadas. Mira, no sé si ya os habéis dado cuenta de una persona que tiene las manos caídas. Y, aparte de manos caídas, las rodillas paralizadas. Es cierto que el texto está hablando de otra cosa que voy a explicar enseguida, pero no sé si habéis visto esas personas que van así por la calle. Las rodillas están paralizadas. Las manos están caídas. Entonces, imagínate, las personas normales no andan así. ¿No es? ¿Tú andas así, con las manos caídas? Y costando andar. En general son problemas mentales. No sé si habéis fijado. Cuando una persona tiene un problema mental severo, las manos caen. Se quedan para abajo, se quedan caídas. Y las rodillas ya no andan bien. No sé si es por el medicamento, no sé, pero no andan bien. Tienen las rodillas medio paralizadas. Mira lo que dice el texto. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Por supuesto, aquí está hablando de otra cosa. Pero ¿para qué? Yo quiero alegorizar, para que veáis que ese tipo de persona es una persona ya infructífera. Es una persona que ya no junta las calidades para ser efectiva en lo que sea, en el trabajo y en la vida. Ya no tiene aquella confianza de que alguien lo voy a contratar para que venga a trabajar en mi empresa. Es básicamente una persona ya inválida. Está invalidada por su forma. Tiene las manos caídas y las rodillas paralizadas. Imaginaos una persona como esa trabajando en una cadena de producción. Imposible, ¿no? Solo para ejemplificar. Pero estos son síntomas de que algo no va bien. El texto está hablando de esto. Algo no va bien. Ahí la gente está con las manos caídas y las rodillas paralizadas en la obra del Señor. Cuando eso pasa, ¿qué significa? Una persona que está en la iglesia con las manos caídas, con las rodillas paralizadas. Ahora podemos hacer el contraste. Inválidos. No están capacitados. Son inválidos. Tienen que ser tratados. Pero para eso hay que aceptar la exhortación del Señor. Aquí el texto no está tratando de enfermedad mental. No está tratando de esto. Lo que el texto está tratando es de la ociosidad. De las personas ociosas en el reino de Dios. Se trata de que debes levantar las manos hacia el cielo y alabar a Dios y doblar las rodillas delante del Señor y decir, oh Señor, no puedo más con esta ociosidad. No puedo más con esta vida. Ayúdame, Señor. Pídele ayuda al Señor. Y Él te va a levantar de esta ociosidad. Ayúdame. Reconoce que eres una persona ociosa. Cuando pides, cuando reconoces, arrepientes, pides, el Señor te va a dar y te va a levantar. Porque tu problema no es mental, como estaba hablando antes. No es esto. Y el Señor te va a enderechar tus caminos. Si tú pides, Él te va a enderechar. Para que sepas que el mismo camino que va a enderechar no es solo para ti. Como hablé antes, cuando tú caes en este error, afecta a tu familia, ¿no es así? Afecta en tu trabajo, afecta a las demás personas. Pero cuando el Señor te levanta, enderecha tu camino, no es solo para ti que Él está enderechando. Es para tus hijos, es para tu marido, es para tu esposa, es allá en tu trabajo. Por medio de ti, el Señor va a enderechar el camino para otras personas también. Debes enderechar tu camino para que tu hijo te siga. Tienes que andar en un camino recto, correcto, para que tu marido
te sigas. Hermanos, a veces estamos orando por maridos o orando por esposas, pero luego no hay ejemplos en casa. Enderecha tu camino delante de Dios, para que el camino de tu marido también sea enderechado, de tu hijo sea enderechado. Enderezado. Pues yo puse todo mal escrito. Yo te pregunto entonces, a ver si pronuncio bien ahora. Yo puse, ¿estás enderechando tu camino? Está mal. Enderezando. Vale. ¿Estás enderezando tu camino? Para que los que vengan detrás de ti anden sin tropezar. ¿Estás enderezando tu camino? En tu casa, en tu trabajo, para que los que te vean no tropiecen en ti. Quizás, debido al enfriamiento, los hebreos no eran de mucha paz. Uno cuando empieza a alejarse del Señor, la paz también se va. Cuando no tenemos mucho tiempo para el Señor, es como que la paz se va. Porque si estamos en comunión, hay paz. Pero cuando empezamos a apartar del Señor, la paz parece que se va también. El versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, hermanos, fíjate, nadie verá al Señor. Seguid la paz. Así que, en primer lugar, la paz con todos. Debemos de seguir la paz con todos. Si algún hermano entonces, o alguna hermana, da la casualidad de que algún día no te saludó, por ejemplo, ¿no? Que hay muchos esos problemas. Es que no me ha saludado. Y ya empieza la guerra, ¿no? Empezamos a mirar con otros ojos al hermano. Quizás el hermano ni se ha dado cuenta de que tú le has saludado. No, es que justo cuando saludé, me dio la espalda. Igual no te ha visto, hermano. Tienes que buscar la paz. El texto dice, seguid la paz con todos, aunque hay un hermano aquí en la iglesia que no te caiga bien, tienes que seguir la paz con él. Si hay alguien por casualidad que es tu hermano, no te cae bien, tienes que seguir la paz con él. Si el hermano o la hermana no corresponde, eso no es problema tuyo. Si tú intentas hablar con él, te arrepientes porque quizás has hecho algo y tu hermano no acepta, eso no es problema tuyo. Delante de Dios, has hecho lo correcto. Has ido a arreglar tu vida con el hermano. O con cualquier persona. Si esa persona no acepta, no te preocupes. Tú has hecho lo correcto delante de Dios. Tú has intentado llevar la paz. Has intentado ser pacificador, porque hemos sido llamados a ser pacificadores. Has intentado. Pero si la otra persona no quiere, tú has cumplido con tu parte. Tú no puedes obligar a la otra persona a perdonarte, pero has cumplido con tu parte. El versículo también dice que debes seguir la santidad. Hermanos y hermanas, observen bien lo que dice ese versículo, porque aquí el verbo es seguir. No buscar. El verbo es seguir. No es que tú tengas que buscar. Y si tú tienes que seguir, es porque entonces hay algo delante de ti, ¿no es? ¿No es así? Yo estoy siguiendo a alguien o a algo, no estoy buscando, estoy siguiendo. Eso es lo que dice el versículo. Mucha gente dice, yo busco la paz, pero no la encuentro. En mi trabajo solo hay personas conflictivas. Solo me ha tocado gente mala, ¿no? Yo busco la paz con ellos, pero no consigo. Porque no es buscar, es seguir. Es seguir. El verbo que está en este versículo es seguir la paz. Otros dicen, pero yo busco la santidad, pero es difícil. Fíjate, busco la santidad. Yo busco, ¿cuántas veces habéis oído esto? Es verdad, yo busco la santificación, la santidad, pero
Es difícil, primero porque hay unos pecaditos en mi vida que me gustan. Hay cosas que yo hago que sé que está mal y me gusta, pero dice que busca la santidad, claro. Hay unos pecaditos muy, que decimos pecaditos, pero delante del Señor el pecado es pecado. Sin embargo, el autor aquí, lo que él está hablando es a los hebreos, que ellos deben seguir la paz y seguir la santidad. No dicen que deben buscar por lo que van a encontrar, lo que van a encontrar es nada cuando tú buscas. No vas a encontrar la paz. Pero tienen que seguir. Eso quiere decir que cuando tú quieres seguir, es que hay alguien o algo que está delante de ti. Así que nosotros debemos seguir la paz. ¿Cómo encontramos esta paz? ¿Cómo debemos seguir esta paz? ¿Cómo debemos seguir esta santidad entonces? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está, hermano? En Jesucristo. Debemos seguir la paz y la santidad que está en Jesucristo. Es en Él. En Él hay paz y en Él hay santidad. Porque si tú buscas la paz, no la vas a encontrar. Tú tienes que seguir la paz. Y esta paz y esta santidad solo la vas a encontrar en Jesucristo. Amén. Ninguno de nosotros, no debes de seguir ni a mí, ni a Mónica, ni a Gerson, ni a Coldo, no debes de seguir. Tienes que seguir a Cristo. Ahí no hay equivocación. Es Él quien nos da la paz. Es Él quien nos da la santidad. Por eso, si andas en paz con los demás, si no andas en santidad, con los demás, no está con Cristo. Si no andas en la paz con los demás, si no andas en la santidad, no puedes estar con Cristo. Estás equivocado. Si dices que eres cristiano, pero no sigue esos dos elementos, esas dos palabritas, paz y santidad, no puedes estar en Cristo. No puedes ser persona conflictiva. ¿Qué dice el texto? Vamos a leer otra vez, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que, si no andamos en paz y santidad, no veremos al Señor. Eso quiere decir que no estamos en el reino. No, estamos fuera. No seas piedra de tropiezo para ti mismo, tampoco para los demás. No seas piedra de tropiezo. Puede que por tu actitud otras personas son impedidas llegar al reino de Dios. Por tus actitudes, por tu demostración de paz, santidad sobre todo. No permitas que el pecado brote en ti raíz de amargura. La raíz de la amargura es como una enfermedad, y una enfermedad contagiosa, que contagia a los demás, contagia a los demás. La amargura. No permitas que haya en ti raíz de amargura. Jesús dijo en Mateo 5, a partir del versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso es lo que ha dicho el Señor. Gracias, Doris. Gracias. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor con otras palabras? Está pidiendo santidad. Incluso en la hora que tú quieres traer tu ofrenda, no es porque vienes aquí y dejas tu ofrenda sin más. Hasta en eso hay que haber santidad. Tienes que traer tu ofrenda, pero tienes que estar en paz con Dios y con los hermanos.
Y aquí el autor de los Hebreos les hace una advertencia muy oportuna, porque lo que estaba en juego era la pérdida, bueno, hermanos, espero que me entendéis, ¿no? De la salvación. Espero que me entendéis. Versículo 16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La advertencia es que no seas como Saúl, fornicario, que ama más su propia vida y sus intereses personales antes que las cosas de Dios. Que no seamos como Saúl, que amamos más nuestra vida personal, nuestras cosas de interés, más que las cosas de Dios. Es una advertencia. Saúl pasó por alto todos los beneficios, toda la bendición y toda la promesa de Dios para él, para el primogénito. Él pasó por alto. ¿Y por qué? Por causa de algo pasajero. No me diga que, como dice él en el texto, ahora no me acuerdo muy bien, que si no comiese aquel plato de lentejas, moría. Se moría ahí mismo. ¿Dónde se ha visto esto? Por un día que estás sin comer vas a morir. No, es que él valoró más aquel platito de lentejas antes que la bendición que Dios tenía preparado para él. Y a veces, hermanos, nosotros valoramos más nuestro tiempo, nuestras cosas, que las cosas de Dios. Por eso el texto dice que no seamos como Saúl. Quiero que pienses un poco en algún determinado momento y valora más tu compromiso con el mundo que el compromiso para con Dios. Piensa un poquito, valora un poco. ¿De verdad tienes compromiso con el Señor, de verdad? ¿O por cualquier motivo deja los compromisos que tienes con Dios, porque no te va a pedir cuenta, ¿verdad? No está ahí ahora, va a pedir después, pero ahí no. Piensa un poco en esto. ¿De verdad valoras tu tiempo con Dios? ¿Valoras la iglesia del Señor? ¿Valoras al hermano que está ahí a tu lado? ¿Valoras esto? O cualquier cosita, por cualquier motivo, no vienes a la iglesia, por ejemplo, ¿no? No vienes a congregar. Muchos quieren tener un argumento. Muchos. Es que ahora tengo que estudiar, es que ahora ha venido una visita, es que hoy voy a no sé dónde, ha llegado no sé quién, y cualquier cosa es motivo para valorar más su vida, sus amigos, su compromiso personal que su compromiso con Dios. No quieren tener un compromiso con el Señor. Y es verdad que Dios perdona, a pesar de todo eso, Dios perdona. Y hay personas que piensan, bueno, como el Señor me va a perdonar, como hoy tengo un poco más de sueño, me quedo más en la cama y no voy a la iglesia, porque el Señor me perdona, Él es perdonador, ¿verdad? Mucha gente piensa de esta manera, pero ahí demuestra el carácter de la persona, el amor de la persona hacia las cosas de Dios. Hebreos 17, versículo 17. Porque ya sabéis, aquí hablando de Saúl, ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. La procuró con lágrimas, pero no hubo oportunidad. Hay gente que bromea, ¿no?, con las cosas de Dios. Pero cuidado, hermanos. El autor de los Hebreos, en este texto, desde el principio, exalta el ejemplo que debemos seguir si queremos paz y santidad. El nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Salvador. A Él tenemos que seguir. El profeta Jeremías, por supuesto, de parte de Dios, dice a los cautivos de Babilonia: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes.
afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Está dando un poco de eco ahí. Parece que algo está pasando ahí que no. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que dice el Señor. Voy a leer otra vez. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esos son los planes que Dios tiene para nosotros. Como ha dicho Jersey en la escuela dominical, aquí estamos en un país extranjero. Colda es de aquí, pero él está en un país extranjero y él lo sabe. Todos nosotros estamos en un país extranjero. La tierra es extranjera para nosotros. Nosotros anhelamos el celestial, las cosas de arriba, no las cosas de abajo. Para allá, para donde nosotros vamos. Y el Señor tiene planes buenos para nosotros. Pero ¿por qué nos cuesta tanto ponernos en los planes de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto? Yo espero, hermanos, que cada uno de nosotros sepamos coger lo bueno, sepamos coger el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? Cristo es la puerta, ¿no es así? Es en Él. Solamente en Él hay paz, hay santidad, hay seguridad. Confiemos en Él y entreguemos nuestros caminos de verdad a Él. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Dios. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Sabemos que es difícil, Señor, pero contigo somos más que vencedores. No hay nada imposible para ti. Te pido bendición, Señor, sobre esta iglesia, sobre la vida de cada uno, Dios. Que tú abras nuestras mentes, Señor. Que corrijamos nuestros caminos, enderezamos nuestros caminos, Señor, delante de ti. No queremos, oh Dios, ser piedra de tropiezo a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. No queremos, Señor. Queremos ser luz. Queremos que tu luz refleje en nosotros, oh Dios, para que los demás vean en nosotros, oh Señor. Ayuda a cada uno a ser luz allá donde Él esté, allá donde Él vaya, Señor. Te entregamos esta predicación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.